Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi suegra me envenenó estando embarazada y mi esposo suplica que no la denuncie. Casi perdemos al bebé. En una situación que jamás imaginé tener que compartir, me encuentro escribiendo sobre cómo mi suegra intentó causarme daño de manera intencional. Todo comenzó con su celebración de cumpleaños la semana anterior. Como es característico de ella, siempre ha sido conocida por organizar eventos extravagantes para celebrar su día especial, y este año no fue la excepción. Optó por una elaborada fiesta temática del Viejo Oeste, donde cada detalle fue meticulosamente planeado. Los invitados debían presentarse con el atuendo completo de vaquero, desde las botas hasta el sombrero, pasando por las características camisas de cuadros. No era una sugerencia casual, era prácticamente un requisito obligatorio que todos participaran con entusiasmo en su visión. Mi situación actual es particularmente delicada, ya que estoy esperando a mi primer bebé. Este embarazo no ha sido precisamente un camino de rosas. La fatiga me acompaña constantemente, agravada por mi condición de Nemir durante la gestación. Esta circunstancia me obliga a ser extremadamente cuidadosa con mi nivel de actividad. He adoptado una postura consciente de evitar situaciones que puedan generarme estrés innecesario, lo que ha significado declinar numerosas invitaciones a eventos sociales para preservar mi bienestar. La mera idea de asistir a celebraciones o reuniones se ha convertido en algo abrumador, especialmente porque mi cuerpo demanda periodos de descanso más frecuentes de lo habitual. Días antes de la celebración, mi suegra contactó a mi esposo y armó un verdadero drama sobre mi asistencia. Lo presionó intensamente, enfatizando que mi presencia era absolutamente indispensable y que no toleraría que me ausentara de este evento como lo había hecho en ocasiones anteriores. Dejó muy claro que esperaba verme allí, sin importar mi nivel de cansancio. Así que, a pesar de no sentirme con el mejor ánimo, me vi obligada a asistir simplemente para evitar conflictos posteriores. Era preferible hacer acto de presencia que enfrentar sus comentarios sarcásticos y críticas por mi ausencia. La mañana del evento, antes de partir, mantuve una conversación seria con mi esposo Nate. Le expresé firmemente que si en algún momento me sentía indispuesta o incómoda, no dudaría en retirarme. Le comuniqué que regresaría a casa inmediatamente si la situación se tornaba demasiado para mí. Él mostró comprensión y solidaridad, incluso comprometiéndose a acompañarme de vuelta si decidía marcharme. Su apoyo me proporcionó cierta tranquilidad para enfrentar el evento. Al llegar al lugar de la celebración, experimenté la típica avalancha de atención que suele acompañar a una mujer embarazada. Los familiares convergieron a mi alrededor instantáneamente, todos ansiosos por tocar mi vientre y dirigirse al bebé con esas características voces infantiles, como si mi pequeño pudiera responderles. Me rodearon con felicitaciones por mi próxima maternidad. Un gesto amable pero francamente abrumador. Mientras tanto, mi suegra apenas me dedicó una sonrisa fugaz. Abrazó brevemente a mi esposo y se apresuró a reunirse con sus amistades. Sus palabras hacia mí fueron escasas, evidentemente más interesada en atender a sus invitados y sumergirse en las festividades que había organizado. Durante la primera mitad de la celebración, me vi constantemente abordada por familiares e invitados que querían compartir sus experiencias sobre la maternidad o brindarme consejos como futura madre primeriza. Intenté discretamente alejarme de la multitud para tomar un respiro. Cuando finalmente encontré un rincón tranquilo para descansar, sentí un profundo alivio al poder recuperar mi espacio personal. Afortunadamente, Robin, la prima de mi esposo, se acercó para hacerme compañía. Robin y yo hemos desarrollado una conexión especial a lo largo del tiempo. Ella y mi esposo compartieron una estrecha relación durante su infancia, lo que naturalmente facilitó que nos convirtiéramos en amigas después de mi matrimonio. Es una de las pocas personas que verdaderamente comprende mi situación actual y mi necesidad de limitar mi participación en eventos sociales, especialmente durante mi embarazo. Mientras se acomodaba junto a mí, inmediatamente hizo un comentario humorístico sobre su asombro de verme presente en la fiesta, conociendo mi tendencia reciente a permanecer en casa. Bromeó diciendo que si no hubiera asistido, mi suegra sin duda les habría dado un sermón tanto a ella como a mi esposo por permitir que me saliera con la mía. Ambas reímos ante este comentario, reconociendo su veracidad. Mi suegra nunca ha sido tímida para expresar su descontento cuando las cosas no se ajustan a sus expectativas, y ciertamente habría tenido mucho que decir si me hubiera ausentado de su celebración de cumpleaños. En medio de nuestra agradable conversación, donde nos poníamos al día sobre nuestras vidas y mi experiencia con el embarazo,
Mi suegra apareció repentinamente. Se mantuvo de pie sin unirse a nuestra charla. Me examinó de arriba abajo y, sin ningún tacto, comentó lo diferente que me veía desde nuestro último encuentro. Su tono me desconcertó momentáneamente, dejándome sin saber cómo responder. Para contextualizar, aunque mi suegra reside en la misma ciudad que nosotros, rara vez nos visita en nuestro hogar. La distancia no es un impedimento, pero por alguna razón parece evitar venir. Anteriormente, mi esposo y yo manteníamos un ritmo regular de visitas a su casa, aproximadamente cada 2 semanas. Sin embargo, desde el inicio de mi embarazo, he tenido que reducir significativamente estas visitas debido al agotamiento que me producen. Hubiera apreciado que ella tomara la iniciativa de visitarme, considerando mi estado actual, pero nunca lo hizo. Probablemente habían transcurrido entre 2 y 3 meses desde nuestro último encuentro en persona. Naturalmente, mi apariencia había experimentado cambios. El embarazo ha impactado significativamente en mi cuerpo, y es evidente que no me veo igual que hace algunos meses. Sin embargo, la manera en que ella lo señaló resultó particularmente incómoda. Mi suegra procedió a declarar sin filtros que me veía más robusta que nunca. Sentí una inmediata oleada de vergüenza atravesando mi cuerpo. Intenté disimular mi incomodidad con una risa forzada, pero internamente me sentía profundamente afectada y consciente de mi imagen. Por fortuna, Robin intervino rápidamente en mi defensa. Señaló mi vientre en crecimiento y le recordó a mi suegra, con firmeza pero educadamente, que el aumento de peso era completamente natural y esperado durante el embarazo. Sin embargo, mi suegra no mostró señales de retractarse. De hecho, emitió un resoplido desdeñoso y declaró con cierto aire de superioridad que ella nunca había experimentado cambios de peso significativos durante su embarazo con mi esposo. Como si eso no fuera suficiente, continuó criticando Lole Parquet, que me veía por permanecer sentada durante su celebración sin socializar activamente con los invitados. Agregó que durante su propio embarazo había mantenido niveles extraordinarios de energía y actividad. Sus comparaciones se sentían como críticas directas hacia mí, sugiriendo que no estaba manejando el embarazo con la misma competencia que ella. No pude mantenerme en silencio ante sus comentarios. Me defendí señalando las evidentes diferencias entre nuestras situaciones. Ella había quedado embarazada accidentalmente después de la preparatoria, abandonando sus estudios universitarios para dedicarse por completo a la maternidad. Era considerablemente más joven entonces, mientras que yo me encuentro a mediados de mis 30 años, lidiando con condiciones de salud preexistentes. Por lo tanto, es completamente natural que mi cuerpo responda de manera diferente al embarazo y requiera mayores periodos de descanso. En el momento en que señalé estas diferencias, pude percibir su reacción negativa. Su rostro enrojeció, claramente ofendida por mi respuesta. Era como si hubiera cruzado una línea invisible al mencionar su pasado. Sintiendo la creciente tensión en el ambiente, Robin intentó hábilmente desviar la conversación hacia un tema más neutral. Elogió la espectacular organización de la fiesta, destacando las decoraciones, la coherencia del tema y el evidente esfuerzo invertido en cada detalle. Su estrategia funcionó efectivamente, ya que mi suegra inmediatamente aprovechó la oportunidad para hablar sobre sí misma. Comenzó a alabar su propia creatividad, explicando extensamente cómo había concebido la idea original del tema por sí sola y expresando su gratitud hacia los amigos que la ayudaron con la organización. Después de esto, se retiró para socializar con otros invitados, dejándome con una sensación de alivio al ver que la incómoda conversación aparentemente había quedado en el pasado. Cuando llegó el momento de partir el pastel, mi esposo se encargó de traerlo y colocar cuidadosamente las velas. Todos nos reunimos alrededor para entonar el tradicional feliz cumpleaños. Mi suegra, como era de esperarse, resplandecía de satisfacción, absorbiendo toda la atención. Posteriormente, mi esposo y mi suegro insistieron en que me uniera a ellos cerca de mi suegra para las fotografías y videos del momento. A pesar de mi evidente fatiga, accedí a su petición debido a su insistencia. Mientras me posicionaba junto a mi suegra para las fotografías, los invitados comenzaron a agruparse a nuestro alrededor, prodigando halagos hacia ambas. Surgieron comentarios como «se ven hermosas juntas» y «podrían ser hermanas», mientras otros expresaban su emoción por la llegada del bebé y bromeaban sobre cómo mi suegra pronto se convertiría en abuela. Al escuchar estos comentarios, pude notar un sutil cambio en la expresión de mi suegra. Un destello de irritación cruzó su mirada,
La comparación con una hermana, aunque bien intencionada por parte de los invitados, parecía haberla molestado. Era evidente que la atención, que ella deseaba fuera exclusivamente suya, ahora estaba siendo compartida, algo que claramente le desagradaba. Mantuvo una sonrisa cortés para las cámaras, pero la tensión era palpable. Personalmente, solo deseaba que la sesión de fotos terminara pronto, sin ninguna intención de opacar su protagonismo, especialmente en su día especial. Más tarde, durante el almuerzo, cuando estaba por terminar mi comida, me encontré rodeada por algunas amigas de mi suegra en la cocina. Comenzaron a comentar sobre cómo mi piel resplandecía debido al embarazo y cómo mi suegra se veía exactamente igual durante su embarazo. Respondí con sonrisas y asentimientos educados, sin participar activamente en la conversación, pero manteniendo una actitud respetuosa. De repente, mi suegra interrumpió la conversación. Con un tono despectivo, desestimó los cumplidos afirmando que ella no se parecía en absoluto a mí durante su embarazo. Señaló específicamente que yo tenía brazos más voluminosos y pantorrillas desproporcionadas debido al embarazo, algo que según ella nunca experimentó. Sus palabras me hirieron profundamente y pude sentir el rubor subiendo a mis mejillas mientras intentaba mantener la compostura. Sin embargo, sus amigas comenzaron a contradecirla, recordándole cómo ella realmente había aumentado de peso considerablemente y cómo había experimentado una pérdida significativa de cabello durante su embarazo, llegando casi a la calvicie en cierto momento. Incluso bromearon sobre la flacidez de sus brazos, compartiendo memorias de aquella época. Observé cómo la expresión de mi suegra transitaba de la satisfacción presumida a una ira apenas contenida. La situación se había volteado en su contra. Permaneció sentada, visiblemente furiosa mientras sus amigas continuaban compartiendo anécdotas de su embarazo. La conocían desde sus años universitarios, por lo que tenían conocimiento directo de su apariencia en aquel entonces, y no se estaban conteniendo en compartir sus recuerdos. Me di cuenta de que mientras mi suegra había estado intentando avergonzarme y hacerme sentir insegura frente a sus amigas, ella había terminado siendo la expuesta por las mismas personas que mejor la conocían. No estaban siendo malintencionadas, pero sus honestos recuerdos fueron suficientes para desacreditar el intento de mi suegra por humillarme. Fue una pequeña victoria inesperada para mí, así que mantuve mi silencio y la dejé procesar la incomodidad del momento. Posteriormente, me excusé educadamente del grupo, mencionando que necesitaba usar el baño con urgencia, esperando que esto pusiera fin a la situación. Sin embargo, al salir del baño, me sorprendió encontrar a mi suegra esperándome. Me preguntó si me sentía indispuesta, y yo, queriendo evitar cualquier confrontación adicional, simplemente respondí que el almuerzo había sido un poco pesado para mi digestión. Fue entonces cuando emitió un resoplido despectivo, como si hubiera estado esperando la oportunidad perfecta para atacar. Sin perder tiempo, sugirió que tal vez debería regresar a casa si no me sentía bien. Su tono carecía de toda preocupación o amabilidad. Era claramente despectivo, como si estuviera intentando expulsarme de la fiesta. Su actitud directa me tomó por sorpresa, pero me negué a darle la satisfacción de pensar que podía simplemente ordenarme que me fuera. Le respondí con calma que me encontraba bien y que podía permanecer un poco más. Ella insistió, diciendo que no había necesidad de que me esforzara por quedarme ni un minuto adicional. Incluso se ofreció a solicitar un servicio de transporte para mí, como si no pudiera esperar a verme partir. Decliné nuevamente su oferta de manera cortés, informándole que mi esposo me llevaría a casa cuando fuera el momento apropiado. Pero ella contraargumentó que su hijo necesitaba estar presente en su fiesta de cumpleaños, que su presencia era fundamental, mientras que la mía ya no era necesaria. Su manera de expresarlo dejó claro que consideraba mi presencia como una intrusión en su día especial, a pesar de que ella misma había insistido inicialmente en mi asistencia. Mientras continuaba insistiendo en que podía retirarme, mi irritación comenzó a crecer. Finalmente le pregunté directamente por qué repentinamente mostraba tanto interés en mi partida. Fue entonces cuando abandonó toda pretensión. Me expresó exactamente lo que había sospechado, que mi estado de embarazo estaba acaparando la atención que debería estar dirigida a su celebración. Según ella, los invitados solo podían hablar sobre el bebé cuando se suponía que este era su día especial. Aclaró que únicamente había deseado mi presencia para evitar cuestionamientos sobre mi ausencia, pero ahora que ya había cumplido con mostrarme ante todos,
consideraba apropiado que me retirara para que ella pudiera disfrutar del resto de su celebración sin sentir que le estaba robando el protagonismo que merecía. Sus palabras me hirieron profundamente. No había asistido a su fiesta con la intención de quitarle nada. Sin embargo, ahora me hacía sentir como si mi embarazo fuera una especie de afrenta personal, como si mi mera presencia estuviera arruinando su día especial. Resultaba frustrante y doloroso escuchar tales acusaciones, especialmente cuando prácticamente me empujaba hacia la salida por sentirse amenazada ante el hecho de que los invitados mostraran entusiasmo por la llegada del bebé. Abrumada por lo sucedido tanto con mi suegra como con sus amigas, decidí buscar inmediatamente a mi esposo, Nate. Lo divisé al otro extremo del salón, conversando animadamente con algunos invitados, y me dirigí hacia él. Al alcanzarlo, le comuniqué que su madre había expresado claramente su deseo de que me retirara, lo cual lo sorprendió tanto como a mí. Me preguntó si había ocurrido algún incidente específico que hubiera provocado tal comportamiento. Fue entonces cuando le relaté toda la situación, cómo su madre había estado realizando comentarios desagradables sobre mi apariencia y cómo había intentado avergonzarme frente a sus amigas, aunque el plan había terminado volviéndose en su contra. Nate mostraba visible molestia mientras escuchaba mi relato. Inmediatamente expresó su intención de hablar con ella para resolver la situación. Desconozco el contenido exacto de su conversación posterior, pero al regresar me informó que su madre simplemente estaba experimentando uno de sus característicos cambios de humor y que no debería tomar sus acciones demasiado en serio. Aparentemente había permitido que me quedara por el resto de la celebración. Le manifesté a mi esposo mi deseo de partir, ya que comenzaba a sentirme irritada por las payasadas de su madre, pero Nate me persuadió para permanecer solo 1 hora más, prometiendo llevarme a casa después. Ingenuamente accedí a su petición. Poco después, mientras intentaba disfrutar del resto de la velada en compañía de Robin, mi suegra se aproximó nuevamente, esta vez sosteniendo un plato con pastel. Su actitud parecía más moderada que en nuestras interacciones previas. Para mi asombro, expresó sentirse terrible por la manera en que me había tratado anteriormente y explicó que había bebido en exceso, lo cual aparentemente había afectado su juicio. Me ofreció el pastel como un gesto de reconciliación, manifestando que era su manera de superar la tensión entre nosotras. Simplemente sonreí con cortesía, agradecí el gesto y probé un bocado del pastel. Inicialmente no percibí nada inusual, pero transcurridos algunos minutos, una sensación extraña comenzó a invadirme. El malestar comenzó de manera sutil, apenas una ligera incomodidad, pero rápidamente se intensificó. Empecé a experimentar una constricción en mi garganta, como si se estuviera cerrando gradualmente, y comencé a tener dificultades para respirar. En un primer momento, supuse que quizás había tenido problemas al tragar, así que instintivamente dejé el plato y comencé a golpearme suavemente el pecho, intentando despejar lo que creía podría estar obstruyendo mi garganta. Robin también mostraba signos de preocupación. La sensación continuaba empeorando y, antes de darme cuenta, me encontraba fuera de mi asiento, jadeando desesperadamente por aire, presa del pánico mientras la respiración se volvía cada vez más dificultosa. Robin gritaba a mi lado, preguntándome angustiosamente qué me sucedía. Me encontraba de rodillas, sujetando mi vientre con terror. Mi único pensamiento se centraba en mi bebé. Estaba aterrorizada, no tanto por mi propio bienestar sino por el de mi hijo nonato. Mi propia seguridad pasaba a segundo plano. Mi única preocupación era la supervivencia de mi bebé. En medio del caos y el pánico, vi a Nate corriendo hacia mí, su rostro reflejando terror puro, pero todo lo que sucedió después se volvió borroso en mi memoria. Cuando recuperé la conciencia, me encontraba en una cama de hospital. Me sentía desorientada y confundida y observé a Nate sentado junto a mí. Su expresión mostraba un profundo alivio al verme despierta, pero había algo más en su semblante, un inequívoco sentimiento de culpa. Después de tantos años juntos, podía percibirlo instantáneamente, incluso antes de preguntarle sobre lo ocurrido. Me explicó cómo había perdido el conocimiento y me había trasladado de emergencia al hospital. Me aseguró que tanto el bebé como yo nos encontrábamos fuera de peligro. No proporcionó más detalles en ese momento. Posteriormente, cuando el médico vino a examinarme, comencé a comprender la verdadera naturaleza de lo sucedido. El doctor explicó que probablemente había sido víctima de un envenenamiento,
lo cual había provocado la severa reacción en mi organismo. La palabra envenenamiento me resultaba imposible de procesar. El médico me interrogó sobre mis últimos alimentos antes del incidente, y fue entonces cuando recordé el pastel que mi suegra me había ofrecido. Compartí esta información con el doctor, quien me informó que el pastel probablemente contenía soya, un ingrediente al cual soy severamente alérgica. Me encontraba en estado de shock. Toda la familia de mi esposo está perfectamente al tanto de mi severa alergia a la soya. De hecho, estoy convencida de que el pastel servido en la fiesta de mi suegra originalmente no contenía soya, ya que había consumido una porción incluso antes de que ella me ofreciera el trozo en cuestión. Sin embargo, ahora el médico confirmaba que el pastel contenía soya y que esto había desencadenado mi grave reacción alérgica. Me sentía desconcertada, confundida y, honestamente, aterrorizada. ¿Cómo había podido suceder algo así? Dirigí mi mirada hacia mi esposo Nate, quien había permanecido en silencio durante toda la explicación médica. El doctor se retiró discretamente para brindarnos privacidad y aproveché ese momento para formular la pregunta que me atormentaba desde mi despertar. ¿El pastel realmente contenía soya? Insistí, necesitando conocer la verdad con certeza. Nate vaciló visiblemente. Sus ojos evitaban encontrarse con los míos, como si rehuyera proporcionar una respuesta. Podía percibir que ocultaba información, así que lo presioné para que se sincerara. «Por favor, necesito que me digas la verdad», le supliqué. Tras un momento de tenso silencio, finalmente confesó. Cuando me vio colapsar, corrió para investigar lo sucedido y se enteró por los testigos presentes que mi suegra había sido quien me había entregado el pastel que estaba consumiendo. Su voz tembló ligeramente mientras relataba la confrontación que mantuvo con ella. Al enfrentarla sobre lo ocurrido, ella admitió entre lágrimas que había agregado deliberadamente unas gotas de leche de soya al pastel antes de ofrecérmelo. ¿Su motivación? Deseaba que me sintiera lo suficientemente indispuesta como para retirarme a casa, esperando que así los invitados dejaran de centrar su atención en mí y en mi embarazo durante su celebración. Mi estómago se revolvió al comprender que había puesto intencionalmente en riesgo mi vida y la de mi bebé, todo por el simple hecho de alejarme de su insignificante fiesta de cumpleaños. La pura malicia detrás de sus acciones me dejó sin palabras y experimenté una abrumadora oleada de ira. Mis emociones estallaron y amenacé con presentar una denuncia formal contra su madre por envenenamiento y por exponerme a una situación potencialmente mortal donde podría haber perdido a mi hijo. Aunque me sentía completamente justificada en mi indignación, Nate intentó disuadirme de tomar acciones legales, argumentando que si bien reconocía que las acciones de su madre fueron incorrectas, no deseaba verla arrestada. Incluso ahora, mientras escribo este relato, continúa insistiendo. Necesitas reflexionar cuidadosamente antes de tomar una medida tan drástica como denunciar a mi madre. Sus palabras se sienten como una bofetada en el rostro y me resulta incomprensible cómo puede intentar defender sus acciones de alguna manera. Él insiste en que este es un asunto familiar que deberíamos resolver internamente, sin involucrar a las autoridades. ¿Estoy equivocada al desear presentar una denuncia contra mi suegra después de lo que me ha hecho? Actualización 1. Han transcurrido 2 días desde mi última publicación. Tras los acontecimientos traumáticos, mis padres, residentes de otra ciudad, tomaron la decisión inmediata de viajar para acompañarme durante mi periodo de recuperación en casa. Como era de esperarse, se encontraban profundamente alterados y sumamente preocupados al enterarse del incidente. Una vez que conocieron los pormenores de la situación, me instaron a presentar una denuncia formal contra mi suegra en la estación de policía, acción que procedimos a realizar sin dilación. Experimenté una sensación de alivio al finalmente tomar medidas concretas contra lo sucedido. Cuando Nate se enteró de nuestra decisión de presentar la denuncia, sufrió una transformación radical en su comportamiento, como si algo dentro de él se hubiera quebrado. Comenzó a recriminarnos, tanto a mí como a mis padres, argumentando que no deberíamos haber tomado una decisión tan significativa sin consultarlo previamente. Persistió en defender a su madre, asegurando que ella carecía de intenciones maliciosas hacia mí, y procedió a enumerar supuestas ocasiones en las que ella me había brindado ayuda. Sus argumentos resultaban completamente absurdos considerando que su madre raramente se dignaba a visitarme y había brillado por su ausencia en términos de apoyo real durante mi embarazo. Mi madre,
quien hasta ese momento había mantenido una actitud serena y diplomática, finalmente intervino con firmeza. Le señaló a Nate que, como mi esposo, debería demostrar valor y determinación para protegerme tanto a mí como a nuestro bebé, en lugar de continuar complaciendo a su madre y tratar de justificar sus acciones cuando claramente había cometido un delito. Mi padre también se unió a la conversación, expresando con contundencia: Nate, tu madre tomó la decisión consciente de envenenar a mi hija embarazada. En vez de estar aquí defendiendo a tu familia disfuncional, deberías estar más preocupado por el bienestar de tu esposa y tu hijo nonato. ¿Has considerado qué hubiera sucedido si tu esposa hubiera perdido la vida simplemente porque tu madre se sintió amenazada por los comentarios sobre el embarazo? Y si tanto le molestaba la atención que recibíamos, ¿por qué insistió tan vehementemente en nuestra presencia en primer lugar? Las palabras de mi padre impactaron profundamente en Nate. Pude observar cómo la vergüenza se reflejaba en su rostro. Aunque intentó continuar defendiendo su postura, mis padres se mantuvieron inflexibles. Permanecieron firmes en su convicción de que mi salud y la seguridad de nuestro bebé debían ser la prioridad absoluta. Me siento profundamente agradecida por el inquebrantable apoyo de mis padres en estos momentos difíciles. Es fundamental que mi esposo comprenda ahora la gravedad de lo ocurrido y esperamos que finalmente elija priorizar a nuestra familia por encima de su madre. Esta situación ha trascendido más allá de una simple celebración de cumpleaños que salió mal. Se trata de la seguridad y el bienestar de nuestra familia en crecimiento. No puedo evitar preguntarme con temor: ¿qué sucederá si mañana su madre decide dañar a nuestro hijo porque nuevamente se siente celosa de nosotros? ¿Cómo manejaremos una situación así?